Pues en este video va a tratar sobre el milagro del crecimiento del este asiático, transpiración o inspiración. Dale a la que sigue. Bueno, durante el periodo de 50 años que va entre 1960 y 2010, el producto per cápita de varios países asiáticos, Hong Kong, Corea del Sur, Taiwán y Singapur, creció a tasas superiores a 5% anual, las más altas de la historia. El crecimiento de América Latina observado era del 1.5% anual y con 1.9% experimentado por las naciones industrializadas de la OCDE en ese mismo periodo. El crecimiento que tuvo la economía de los países inicia en Japón a partir del siglo XX. A pesar de perder en la guerra y estar en la pobreza, aplicó distintas políticas que lograron levantar pues al país. Educación de calidad, movilidad entre las clases y apuesta por la ciencia y tecnología. Una de las claves del desarrollo de los países asiáticos en general es el Estado desarrollista, que básicamente prioriza desarrollar los objetivos a largo plazo y crear una relación de amistad entre el Estado y el mercado. Pues Entre 1965 y 2010, en Corea del Sur, por ejemplo, el PIB per cápita creció a una tasa promedio anual de 6% entre 1965 y 2010. En otras palabras, en solo 2 generaciones, el coreano medio se hizo 14 veces más rico. Entre el 65, entre esa misma fecha, pues, las experiencias de Singapur y Taiwán son similares, con tasas de crecimiento del PIB per cápita de 5.9 y 5.4% respectivamente. Entre 1980 y 2010, los gigantes asiáticos China e India también vienen creciendo a tasas elevadas desde hace varias décadas. El PIB per cápita chino creció 9% en promedio anual, mientras que India la tasa fue de 4.3%. Y pues como un ejemplo más específico de un tigre asiático, que es de los más importantes, si no es que el más, Singapur, que era un país pobre, con altas tasas de desempleo y una estructura productiva casi nula. Pero hoy se puede colgar la medalla de ser el lugar en el que más aumentó la riqueza en el último medio siglo. Tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo y cuenta con el mejor sistema educativo y disfruta del más avanzado servicio de salud. Y que como la mayoría de las economías que han logrado progresar, Singapur tomó la decisión en su momento de delinear un plan a largo plazo, basado en una serie de reformas fundamentales y en el compromiso de sostener su rumbo en el tiempo. Sucediera lo que sucediera. La fórmula tuvo tanto éxito que hoy este pequeño país insular es reconocido como uno de los 4 tigres asiáticos junto con Corea del Sur y Hong Kong y Taiwán. Causas del crecimiento económico. Por políticas macroeconómicas estables, se dio un déficit reducido a los tipos de cambio de equilibrio, que favorecieron un clima adecuado para que floreciera la inversión privada. La apertura al comercio proporcionó incentivos para competir y exportar, así como las capacidades de incorporar y asimilar la maquinaria y equipos necesarios. Las altas inversiones en educación aportaron una fuerza laboral calificada y una distribución equitativa del ingreso, el cual evitó la agitación social. Fue tan común en aquellos países en desarrollo. No obstante, resulta difícil señalar la contribución exacta de estos y sus factores de la acumulación de capital y el crecimiento. Y bueno, como otro complemento sobre un tigre, otro de los tigres asiáticos importante que es menester mencionar, es
Pues Taiwán, que también debe su prosperidad económica, al menos en parte, a una política industrial que en los años 80 apostó por el desarrollo del sector de los semiconductores mediante la contratación de ingenieros formados en Estados Unidos. La transferencia de tecnología desde ese país y el fomento de inversiones en el sector, hoy día sus fabricantes dominan más del 60% del mercado mundial de los chips. Su fundición estrella, TSMC, así se llama la empresa, acapara el 54% de los ingresos del sector en todo el mundo. Y cabe destacar que Samsung representa el 15%, bueno, pero esto ya es en Corea del Sur, pues que es otro de los grandes fabricantes de tecnología de, pues básicamente cualquier tipo, pues son líderes en ese mercado. Samsung representa el 15% del Producto Interno Bruto surcoreano. Para complementar a mi compañero, quisiera decir que pues Corea del Sur y Taiwán para su crecimiento utilizaron una estrategia en la cual fue crear empresas fuertes internas y luego orientar toda la economía hacia las exportaciones. Ambos países aplicaron políticas proteccionistas para luego abrirse poco a poco al comercio exterior y aprovecharse de las ventajas del libre comercio. Las intervenciones que hacía el Estado no buscaban sustituir al privado, sino más bien ayudarlo. Para complementar el análisis de las reformas económicas que se llevaron a cabo, es importante señalar a grosso modo algunas de las políticas económicas que se adoptaron. Una de ellas es que se aplicaron políticas nacionalistas. Los nuevos dirigentes buscaban olvidar la experiencia colonizadora y por tal motivo aplicaron políticas de desarrollo nacional. También se establecieron algunas políticas de sustitución de importaciones. En esto se modernizó sus sectores tradicionales, se protegió el mercado interno y se optó por la exportación de productos intensivos de mano de obra. Y otro fue que el papel del Estado fue fundamental. Favoreció al desarrollo de un sector de producción público, extendió su participación al sector privado. Esta política varió de país a país. Y por último, cabe cumplir con cada uno de estos puntos anteriormente mencionados, que se aplicó un riguroso método de planeación económica. Esto fue impulsado por organismos de la ONU. También es importante mencionar que el desarrollo económico de Asia del Este se vio favorecido por el sector y por el factor ideológico de la Guerra Fría impulsado por Estados Unidos. Bueno, en esta tabla llamada Contabilidad del Crecimiento en Asia Oriental y América Latina, tenemos una división por regiones y por años. Por un lado tenemos a América Latina en el periodo de 1940 a 1980 y también en el periodo de 1989 al 2001. También tenemos a los tigres asiáticos, que son, como ya mencionaron, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. De igual manera, dividido en dos etapas, que son 1966 a 1990 y de 1989 al 2001. Y pues por último están los gigantes asiáticos, que son China y la India, en un periodo de 1978 al 2004. El primer aspecto a destacar de esta tabla sería el importante papel que jugó para China la productividad y el trabajo para impulsar el crecimiento económico en el periodo, pues, en el periodo estipulado en esta tabla. Esto fue contrario a los demás países porque en los demás países observamos que el trabajo es menor que el capital y que la productividad, dándoles menos importancia. Por ejemplo, en la India, en el cual el capital fue su motor principal, representando un 46.3% del total del crecimiento. En los tigres asiáticos
observamos que el factor más importante fue el capital, como ya mencionamos, durante el periodo de 1966 a 1990. Exceptuando Hong Kong. Esto en contraste con América Latina en términos generales, que la productividad representó aproximadamente un tercio del crecimiento económico. Sin embargo, en el periodo más reciente, cuando observamos los datos de los tigres asiáticos, tenemos que se invirtieron los papeles y es importante destacar a Singapur porque en el periodo más antiguo teníamos un aumento de la productividad negativo con un menos 4.7%. Y en el periodo más reciente, que abarca de 1989 a 2001, vemos a Singapur sobrepasar a sus hermanos, los tigres asiáticos, pasando hasta un 37.3% de crecimiento en la productividad. Otro aspecto a destacar, perdón, sería comparar a alguno de los gigantes asiáticos con México. Observamos que China en el periodo de análisis tuvo un crecimiento del PIB anualizado de un 9.3%, mientras que la India de un 5.4%. Y en México tenemos un crecimiento del PIB anualizado de un 3.2% en el periodo más antiguo y en el más reciente un 6.3%, que fue entre 1940 y 1980. Esto es importante porque observamos cómo México ni siquiera en su punto más alto de su economía, que fue en el desarrollo estabilizador, fue capaz de alcanzar a China durante ese periodo de desarrollo tan rápido que tuvo, que ni siquiera los mejores economistas han podido descifrar realmente cuáles fueron las causas reales de ese crecimiento. Eh, por lo que se dice que este esquema contable, esta tabla, es muy útil para observar los canales que fueron utilizados por el crecimiento económico, pero no explica al 100% las causas reales del crecimiento. Para conocer las causas mencionadas, deberíamos de comprender los factores que se encuentran detrás de las tasas de ahorro e inversión que condujeron al país a ser un atractivo lugar para la inversión privada, y tendríamos que evaluar también el desempeño de la productividad y el aumento que tuvieron en ella dentro del país. Algunos de esos factores ya fueron mencionados por mis compañeros, pero serían la implementación de políticas macroeconómicas estables que incentivaran la inversión, que serían la apertura al comercio exterior, una alta tasa de inversión en el sector público, así mejorando la seguridad, la salud y la educación.